Les doy la bienvenida a este video de la unidad de moral. El tema de esta sesión es dilemas de bioética. La búsqueda del bien en medio de la sociedad actual. Este video está dividido en 3 momentos. El primero es recordar algunos elementos del acto moral y el principio general de la búsqueda del bien. Luego, los principios que rigen la bioética. Y por último, algunos ejemplos, solo enunciar algunos ejemplos de dilemas o de situaciones que requieren una reflexión moral en la bioética. Para recordar, en el acto moral encontramos al sujeto quien ejecuta la acción con su libertad, con su voluntad y en conciencia. Encontramos el acto o la acción que se realiza. Analizamos también la intención del sujeto que lleva a cabo el acto moral y las circunstancias que lo rodean. Al mismo tiempo, consideramos que se valorará algo como bueno cuando en ese acto se produzca el mayor bien posible, pero causando el menor mal posible dentro de las distintas opciones, siempre dándole prioridad a esto último, aquello que genere el menor mal posible. Estos criterios, estos elementos básicos del acto moral y el principio general de la búsqueda del bien se ven enriquecidos, evidentemente, con la moral cristiana, que además nos invitan a dar un paso más allá. No solamente debemos ser buenos con los demás o debemos respetar la ley, debemos ser muy buenos con los demás, más allá incluso de lo que nos exijan las leyes. Es esta bondad, esta generosidad, esta misericordia que Jesús transmitió a sus discípulos. Incluso dar la vida por los amigos. Como la parábola del buen samaritano, darse, donarse a los demás. O su mismo ejemplo en la cruz, cuando él, por su mensaje, para mostrarle a sus discípulos que lo que él había dicho era algo cierto, era algo en lo que él creía profundamente, es capaz de dar su vida, no de quitar la vida de otros, no de matar a otros por su causa, sino de darse por la causa, de entregar su vida, no dañando a otros, no sometiendo a otros, no imponiendo a otros el bien, la verdad, la bondad que él predicó durante su vida. Estos son elementos para analizar el acto moral. Recordemos siempre que para que un acto moral sea bueno, la acción, la intención y las circunstancias deben ser buenas. Los 3 elementos, el acto, la intención y las circunstancias. Vamos ahora con la siguiente etapa. Tenemos ciertos principios rectores en la bioética. ¿Qué es la bioética en primer lugar? La bioética se entiende como el estudio de la ética en todos los campos que tengan que ver con la vida, pero la vida en un sentido biológico o ecológico. Vamos después a dar algunos ejemplos en algunos dilemas de bioética y vamos a entender aún mejor esta definición. Los principios que rigen la bioética, y esto es algo que todos los trabajadores del área de la salud estudian, son 4. El primero es la autonomía del paciente. El paciente no es algo sobre lo que yo trabajo, es un otro que merece respeto por su dignidad de ser humano. Independiente de que el paciente sea una persona que esté privada de libertad, que sea una persona extranjera o pobre, o que esté dentro del vientre de su madre, en cualquier situación, el ser humano que se tiene como paciente debe ser tratado con dignidad. El paciente es un otro, que también
está llamado a decir, a tomar decisiones, tiene derecho a preguntar sobre los tratamientos que se le están haciendo, a que se le trate en definitiva con dignidad, como a una persona. Y en los casos en los que no puede responder, por ejemplo, un niño o un ser humano en gestación más pequeño, o una persona que está de avanzada edad en un estado terminal y postrado y que no puede interactuar con su entorno, que se le siga tratando con especial cuidado, buscando su bien, el mayor respeto a su integridad. Luego tenemos el principio de beneficencia. Eso quiere decir que el personal de salud o la decisión que se tenga que tomar sobre el paciente, hay que buscar siempre lo bueno, lo mejor posible para el paciente. Se trata de hacer lo bueno y hacer eso que es bueno, hacerlo lo mejor posible. Por lo tanto, ahí se requiere un discernimiento sobre qué es lo mejor para los pacientes y también los recursos que se utilizan, que sean los de mayor calidad dentro de la medida de las posibilidades. Evidentemente no es lo mismo, no son las mismas condiciones que se tienen en un hospital pobre de África que el mejor centro médico disponible en Alemania. Bueno, el principio de beneficencia se mantiene, por eso es hacerlo bueno y hacerlo bien con las condiciones que se tengan. Un tercer principio de la bioética es el principio de no maleficencia. El nombre es un poquito extraño, pero lo que quiere decir es que no hay que buscar causar daño. Es cierto que hay situaciones, como en el dilema del doble efecto, en el cual al ejecutar una acción que es buena y que genera un resultado bueno, al mismo tiempo se produce un efecto negativo malo indeseable. Eso es verdad. Pero el principio de no maleficencia nos quiere mostrar que es sumamente importante no perder de vista que cualquier intervención que se haga tiene que producir al menos más efectos positivos que negativos. Si la acción que se va a ejecutar en el paciente, el tratamiento que se le va a aplicar al paciente, genera más resultados negativos que positivos, entonces no tiene una justificación ética. Es un acto, por lo tanto, inmoral. Incluso si el paciente lo pide. Si la acción genera más daño en la persona que bien, entonces no debe ejecutarse esa acción, ese tratamiento. Por último, tenemos el principio de justicia, que es dar a cada uno lo que realmente le corresponde. Este principio ha sido el que ha estado en tensión cuando, a propósito del COVID-19, se hablaba del dilema de la última cama. Cómo poder decidir a qué persona se atendía y a qué persona no se atendía. En el caso de los países que se vieron ampliamente sobrepasados, que incluso moría gente y lamentablemente todavía ocurre hoy, en agosto de 2020, que hay gente que no tiene acceso a la atención médica, no solamente por el COVID-19, sino también por otras graves enfermedades como la malaria. Cuando hablamos del principio de justicia, quiere decir que los tratamientos que se van a aplicar, los recursos que se van a destinar, el trato inclusive dentro del servicio de salud, van en la línea de dar a cada uno lo que les corresponda, darle a cada uno lo que necesitan en la medida de las posibilidades para alcanzar el mejor tratamiento, el mejor trato posible. Estos 4 principios de la bioética son los que se tienen presentes en los análisis de los dilemas o de las situaciones que requieren al menos una reflexión ética, moral, en el campo de la bioética.
Dicho esto, vamos ahora con ejemplos o las 3 categorías de dilemas en el campo de la bioética. Si bien se puede hablar de bioética del trato con los animales, por ejemplo, el uso de animales para experimentación, o también hoy día se habla de la bioética ecológica, cómo se cuida el medio ambiente, el uso de los recursos naturales. Normalmente el concepto de bioética en el plano más amplio y tradicional se usa para lo que tiene que ver con el cuidado, con la atención, con el tratamiento de la vida humana. Vamos a utilizar esa definición clásica para los fines de esta unidad. En los dilemas de la bioética tenemos los dilemas del inicio de la vida. Ejemplos de ellos son la fertilización in vitro, que implica la creación, la fecundación de óvulos en un laboratorio, luego eso se implanta en el útero de la mujer para poder facilitar la gestación, el embarazo, en casos donde eso es difícil que ocurra de manera natural. Sobre eso hay cuestionamientos. Por ejemplo, si corresponde el tratar el origen de la vida en laboratorios, o si eso debiera ser algo que ocurra naturalmente. ¿Qué pasa con los óvulos que han sido fecundados y que no se van a implantar? ¿Qué ocurre con esas vidas humanas que ya están en progreso? Tenemos también en el campo de los dilemas del inicio de la vida la clonación. Tenemos derecho a hacer una copia, a replicar a un ser humano completo, como se copió en su momento, se clonó en su momento a la oveja Dolly. ¿Podemos hacer eso? ¿Es ético? ¿Es correcto? ¿Recrearnos a nosotros mismos? Es una discusión que está abierta. Por último, dentro de los variados dilemas del inicio de la vida tenemos el aborto intencional. Se entiende que el aborto espontáneo no califica dentro de un dilema porque ocurre espontáneamente, sin desearlo, no hay una intencionalidad. Pero en el caso del aborto intencional se produce el dilema respecto de qué trato o qué valoración se tiene respecto de la vida humana en gestación. Y si se define en qué punto inicia la vida humana, mientras algunos señalan que es en la concepción, otros asignan otros plazos por criterios arbitrarios, semanas o meses, o incluso el parto mismo. Bueno, ¿hasta qué punto entonces corresponde o existe el derecho de eliminar esa vida humana? O cómo se asigna el valor de vida humana respecto del proceso de gestación de ese ser humano. Tenemos los dilemas sobre el desarrollo de la vida. Por ejemplo, experimentación que se puede realizar con humanos. La prueba de vacunas. ¿En qué población se aplica? ¿Las personas deben o no aceptar ser sujetos de pruebas para las vacunas? ¿Es posible utilizar a personas en contra de su voluntad, por ejemplo, a los presos? Bueno, ese tipo de discusiones corresponden al campo de los dilemas de bioética sobre el desarrollo de la vida. ¿En qué momento se amputa un miembro? ¿En qué momento se permite o no el trasplante de ciertos órganos? Son discusiones que los médicos, que los especialistas en el área de la salud realizan, disciernen, hacen una valoración ética respecto de cuando, por ejemplo, corresponde o no amputar un miembro o cuando corresponde hacer cierto tipo de trasplantes. Una de esas conclusiones es la que nos ha llevado a decir que es inmoral que una persona venda sus órganos. Incluso deseándolo libremente, se considera inmoral la compra de órganos humanos. Porque se entiende que no podemos comprar a otro. Podemos comprar los servicios de otro, podemos pagar los servicios de alguien, pero no podemos comprar partes de otra persona que está viva. Por último, tenemos los dilemas del fin de la vida. Dilemas clásicos como la pena de muerte.
¿Existe el derecho de eliminar a otra persona por un delito que ha cometido? ¿Qué categorías de delitos entrarían dentro del listado que permitiría eliminar a alguien? Son dilemas que tienen que ver con la pena de muerte, que mezclan lo jurídico, lo legal, pero también lo ético y moral, y sobre qué consideramos la dignidad de la vida humana. Por eso entran dentro del campo también de la bioética. El suicidio asistido, una persona que desea quitarse la vida porque se encuentra en un estado de salud grave, en un estado de salud en deterioro constante. ¿Es correcto ayudarle para que se quite la vida? ¿Es ético? ¿Podemos disponer de la vida de otro o ayudar a que otro disponga de su vida como si fuese un bien, como quien vende un producto del que se puede deshacer? ¿O no? Esa discusión forma parte del dilema del fin de la vida respecto al suicidio asistido. Y finalmente, la eutanasia, que se diferencia del suicidio asistido en el sentido en que es una tercera persona la que toma la determinación. ¿Podemos tomar la determinación de quitarle la vida a otro sin que ese otro sepa, solo porque está inconsciente? ¿En qué momento decimos que ya no hay vida humana o que esa vida ya no merece ser considerada una vida humana, que se le dé la dignidad de una vida con protección para que siga existiendo? Bueno, esa es la discusión también sobre la eutanasia. Todos estos dilemas no están cerrados, forman parte de discusiones constantes que aparecen cada cierto tiempo, no solamente en los medios de comunicación, sino también en revistas académicas, en la universidad. Son preguntas que hay que ir haciéndose constantemente. No necesariamente para encontrar nuevas respuestas, sino también para repensar las respuestas que ya se han dado, darles un nuevo sentido y poder escuchar nuevas voces. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.